Muy buenas a todos. ¿Se pueden criar olivos desde pequeño en ecológico? Pues te lo cuento en este vídeo como lo estamos haciendo. Esta parcela la he enseñado alguna vez. Ahí tenéis mi tractor y estoy dando gradadiscos porque ha quedado mucha lenguasa de esta, sobre todo allí en la parte baja. Y ya le estoy dando a toda la parcela para dejarla perfecta, para empezar ya mismo con los riegos de verano. Esta plantación es una plantación que se hizo en octubre de 2023, es decir, tiene 1 año y 8 meses. Estos son olivos picuales y algunos pajareros como este, con el objetivo de meter los pajareros. Ya sabéis que estas fincas chicas nuestras lo que hacemos es, pues voy investigando y voy haciendo experimentos. Unas veces nos salen bien, otras veces no tan bien. Ahí tenéis algún olivo que se secó y lo tenemos que ir reponiendo ahora en esta fecha, ¿no? Entonces, estos olivos están a un marco de 3 bolillos, están a 8 por 7 al 3 bolillos más o menos. Lo diseñé de esa manera para que me cuadraran las lindes pues en línea recta y no tuviéramos que tener muchos olivos de fuera de hilo, ¿vale? Estos olivos, como digo, tienen 1 año y 8 meses. Aquí lo que se hace es agricultura ecológica. Básicamente, pues dejamos la cubierta vegetal hasta más o menos enero o por ahí, y luego pues le damos con un conquirde, o alguna vez, pues si se nos va a pasar la hierba, como veis aquí, se da con grada. Aquí veis los restos vegetales veis la humedad que está a flor de piel. De hecho, aquí he pasado la grada antes subiendo para arriba y sacamos barro. Una de las cosas que digo siempre en el manejo del suelo es que cuando uno laborea con hierba, veis los restos vegetales, esto lo que hace es aglutinar el suelo en grumos, ¿lo veis? ¿Veis los grumos? Entonces esto lo que hace que no haya la erosión que hay cuando se labra sin cubierta vegetal. De hecho, aquí no hay erosión. El vecino de arriba está en no laboreo, ahí arriba en el serrete nos echa muchas veces el agua y paramos el agua aquí directamente y nos la quedamos nosotros. ¿Veis? El haber tenido hierba, pues lo que hace que el suelo esté grumoso y esté bien. Los olivos, fitosanitariamente, bueno, este olivo no sé si lo veis, uno de los más grandes y está de mi altura ya, ¿vale? 1,75, 1,80. Y lo que tiene es que, si os fijáis, tiene buenos alargas, ha crecido muy bien. El tronco que tiene ya, aquí en Caracol, el tronco que tiene ya el olivo es importante. La poda que se le ha hecho aquí básicamente ha sido pues ir realzando el olivo, y aquí en la copa, salvo alguna cosilla que se le ha tocado, prácticamente están sin tocar, ¿vale? Tratamientos foliares llevan pues cada 20 días más o menos se le hace un tratamiento con mochila. Ya a partir del otoño seguramente trataremos con el atomizador o con las pistolas, porque aquí ya detecta el atomizador el olivo. ¿Veis? Este olivo ya es más alto que yo, bastante, este puede tener como 1,90 m más o menos. Y lo que se le echa es Humic Complex, boro y corrector a dosis de lo mismo que un olivo grande, a 40-20 días cuba de 3000, lo hacemos para mochila de 16, y luego lo que hacemos es, dependiendo de si tenemos glifosato o no tenemos, que ya veis que está el olivo totalmente limpio, se le aplica sulfur, jabón, para el control de los insectos. Luego, en el primer verano lo que hicimos fue hacerle las posas con la máquina, con el abreposas, y se regaron, creo que estos se regaron 3 veces durante el verano, junio, julio y agosto, o no me acuerdo, sí, creo que fue junio, julio y agosto. Y este año pues le vamos a abrir las posas ya mismo otra vez para regarlos dentro de unos 20 días, y yo creo que le daremos este año nada más que 2 riegos, ¿vale? Pues estos olivos ya están establecidos, hay todavía humedad en el suelo, y con estos 2 riegos pues ya el olivo se deja en secano total para los próximos años, porque aquí lógicamente estamos en tierra de secano y es lo que toca. Pues nada, un abrazo a todos.